psicóloga en Venezuela, recibida. Hoy aquí sos remisera. Así es. Bien, ¿hace cuánto estás? Acá tengo 4 años. Bien, y está Vicenzo Pensa. Sí. Gracias por estar, Vicenzo. No, por favor. Y atención porque hay algo que, por supuesto, uno se entera en este momento, que es presidente de la Asociación de Venezolanos en Argentina. Sí, señor. Empecemos contigo. ¿Qué es esta asociación? ASOVEN es una asociación civil que nació hace 20 años con el objeto de acompañar a los venezolanos que venían en ese momento, no tenían esto no eran los que estaban desde hacía mucho tiempo en la Argentina y querían tener un espacio para reunirse, para encontrarse. Y fue mutando, ASOVEN fue mutando a una asociación que en primer momento era cultural y ahora seguimos atendiendo a la cultura, pero ya desde la cultura de la vida, ya desde la defensa de los derechos humanos, ya desde el acompañamiento de la persona que viene, ya desde la contención, el escuchar. Bien, el escuchar. Vamos a hacer... ¿Cuántos venezolanos hay en Argentina? ¿130.000 es correcto? Mire, 135 fue la última cifra que dieron, pero uno ve que son más. Uno ve que son más entre los que tienen su documentación al día, entre los que están tramitando, entre los que no han podido tramitar nada. Bien. Porque han venido y han pasado al país sin ningún control migratorio. Son más, se acerca de los 200. Constanza, ¿qué ven los venezolanos en Argentina? Porque nosotros sabemos lo que vemos de Argentina, oscilantemente entre los campeones del mundo y el látigo. Así nos vemos nosotros todo el tiempo. ¿Por qué eligen Argentina, si hubiera una generalización sobre esta elección? Bueno, yo creo que la Argentina ofrece como muchas oportunidades, sobre todo el tema de la documentación. O sea, estar legal en un país no es cosa menor. Igual a mí me gusta siempre decir que los venezolanos no se están yendo a un país específico, están huyendo de Venezuela. Eso está claro, ahora vamos a Venezuela, pero siempre la pregunta es, a ver, ¿qué se le ve a la Argentina? Es importante desde la mirada de ustedes. Sí. Entonces, ¿qué documentación? Documentación es clave y es una de las cosas por las cuales en la lista de pros y contras la gente decide venir para acá. Además hay como una apertura a los venezolanos en la cotidianidad que también no es cosa menor. O sea, como una cotidianidad que te recibe, que te acompaña y que más o menos entiende por lo que estamos pasando. ¿Y otros países no es así? ¿Esa recepción? Sí, la verdad es que sí. El testimonio de muchos venezolanos que están en otros países es de una cotidianidad distinta. Pero hay una zona de conflicto fuerte con Colombia, ¿no? Por la cantidad de venezolanos Así es. que quedaron ahí en una zona, parecen de refugiados políticos, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Bueno, porque hay es histórico, digamos, los roces y la conflictividad entre Venezuela, ¿no es cierto?, y Colombia. Esto es... Ahora, en general, el venezolano que se viene a la Argentina tiene facilidad de trabajar. Por ejemplo, uno ve en el rubro de servicios, ¿no? Lo que es gastronomía, bares y todos, en algunas zonas norte de la capital federal, es muy notable. También colombianos, ¿no? Pero venezolanos, por ejemplo, no sé en remisería si también sucede eso, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Por qué creen cuál es la característica que guste tanto, digamos, para esos tipos de trabajos? El venezolano. A ver, en primer lugar, el venezolano que viene no puede ejercer su profesión en gran medida. Busca un trabajo de lo que sea. Claro. Tiene disponibilidad, tiene una gran necesidad y está esto va a sonar feo, pero ese saborcito caribe que sonríe. El venezolano sonríe a pesar de las dificultades. El venezolano sonríe a pesar de estar llevando palo, como decimos nosotros. Hay que sonreír y hay que vivir mirando el futuro. Y esa sonrisa es la que te va a permitir seguir adelante. ¿Cómo hay algo de la característica de personalidad, si hubiera una personalidad de los ciudadanos de un país? Pero yo quería volver a vos. ¿Vos tenías alguna otra idea, además de la documentación y de la hospitalidad, con respecto a por qué Argentina? Mira, ¿Hay algo más para agregar ahí? Tendría que ver con la hospitalidad. Es un país amable. Como bien lo decía Constanza, es un país que te recibe. O sea, yo he tenido la oportunidad de vivir en otros países y en algunos países ha sido duro, ¿no? El llegar y presentarse como venezolano. No hablo de estos momentos, hablo de momentos anteriores.
como que hay cierta cosa. Y lo de la diferencia histórica o esa revancha con Colombia, pero yo creo que es algo común en todas las naciones. Sí. Venezuela con Colombia, Argentina con Chile, Perú con Ecuador. Nosotros, la verdad, en este país hemos sentido ese abrazo, esa mirada amable, esa compañía, que es muy difícil encontrar en Bueno, otro además lado. hay una relación, intrafamiliar, porque en la época de la dictadura militar muchos argentinos emigraron como Sí. exiliados a Venezuela. Cuando retornaron quedaron con lazos de familiares y de amistades que con el correr del tiempo se fueron formando de otro lugar. O sea, para muchos venezolanos venir a Argentina es venir a la casa o a pedir ayuda al amigo de un familiar o a un familiar indirecto. Eso es muy Sí, importante, hubo claro. mucho exilio en Venezuela. Sí. Vamos a hablar de Venezuela, ahora no tengan dudas de lo que pasa, cómo ven ustedes, seguramente tienen amigos y familia allí, pero quería aprovechar, digamos, para hablar de la relación con Argentina en un elemento más para desmentir o confirmar mitos, cosas. Uno escucha cosas, por ejemplo, ¿por qué uno cree que todos tienen trabajo? Los venezolanos o muchísimos tienen trabajo en un país que tiene una desocupación que es importante. Y hay un mito que es que porque aceptan condiciones laborales o una flexibilidad que el argentino no aceptaría, o les pagan menos o condiciones no tan en blanco. ¿Mito o realidad o mentira? ¿Qué es eso? ¿Qué dirían? No todos tienen trabajo. Primera cosa. Eso, no todos tienen trabajo o no todos tenemos trabajo. Vamos a meternos todos en la bolsa. Y segundo, se puede dar el caso de personas que asumen un trabajo por menos dinero, pero la mayoría creo que tienen claros sus derechos y los plantean como tal, ¿no? O sea, sí es verdad que hay lugares donde se aprovechan de esta situación, pero no todos son iguales, ni todos aceptan esa prisión, vamos a llamarlo así. Sí, yo creo que los venezolanos que estamos trabajando en el rubro de servicios, en el rubro de transporte, está lleno de venezolanos, deliveries. El trabajo en una situación como la que nosotros venimos es una oportunidad, pero también lo compartimos con los argentinos, digamos. Yo, por ejemplo, vine al país, trabajé en muchísimas cosas, en todos los espacios habían argentinos y estábamos en las mismas condiciones laborales, unas un poco menos favorables que otras, pero bueno, todos compartíamos las mismas condiciones. Entonces, lo que yo creo, y yo creo también lo hablo como si una cosa es migrar en esta situación, migración forzada, y otra cosa es estar en tu país y tener otras oportunidades y otros espacios. Yo creo que yo a veces pienso, bueno, yo no sé si en Venezuela, en una situación de crisis, yo trabajaría en algo no profesional, pero bueno, esta situación es una situación excepcional. Entonces no creo, yo creo que ese tema, bueno, no, es que los argentinos son vagos y mucho y tal, yo no creo que venga por ahí. O sea, yo creo que viene con, la oportunidad que tienes y la red de apoyo que tienes para poder encontrar un trabajo que de repente te guste un poco más, poder postergar algunas cosas. ¿Extrañas tu profesión? Un poco, sí. ¿Y la ejerces en el remis? Porque el remis es un lugar donde... A Además, veces. estás en la misma posición del diván, que salvo que muevas el espejito, hay la mirada que está también corrida a otro lugar, no hay cara a cara en el diván, por suerte, y en el remis tampoco. Bueno, pero ¿y cómo vieron? Vamos a hablar de Maduro. ¿Qué sintieron hoy? ¿Qué piensan que pasó hoy? ¿Y qué significa esta reasunción de Maduro? Ay, Dios. Bueno, yo creo, hay días de muchísima tensión. O sea, desde hace unos días yo creo que estamos modo Venezuela, o sea, los pies acá y la cabeza allá, muy al pendiente de lo que está pasando con nuestras personas allegadas y con las noticias y con todo, o sea, mucha tensión. Yo lo evalúo como algo muy positivo, si bien creo que, faltan muchos pasos para que, se convierta en algo definitivo, en algo que además nos vuelva a abrir la puerta de nuestra casa, es un gran paso. O sea, ¿Cuál es el paso bueno? La comunidad internacional al fin dio el paso oficial de llamar a las cosas por su nombre. O sea, Nicolás Maduro es ilegítimo, es un presidente ilegítimo. Y finalmente sobrepasó la barrera del discurso
y ya es un pronunciamiento oficial y eso es muy beneficioso para nosotros. Y solo en Sudamérica, excepto Bolivia, el resto de los países prácticamente desconoce la legitimidad del gobierno de Maduro. Eso es muy importante. Muy y importante. la OEA, también para llamarlo de otra manera, ya lo está calificando como dictadura. Digamos, estás a un paso de aplicar la Carta Democrática, tanto a Venezuela como a Nicaragua también, pero hablando de Venezuela específicamente, está con una sanción diplomática de las más fuertes que se aplican en la ¿Y del región. Vaticano qué piensan, por ejemplo, frente a Venezuela? A ver, yo creo que el Vaticano tiene que tomar una posición clara, ¿no? O sea, tiene que decirlo. No sé si es cierto lo que leí por ahí hoy, que decía que el Vaticano no iba a interferir, pero me parece que tienen que o sea, la iglesia venezolana en principio se ha manifestó fuertemente. Ayer sacó un documento donde hablaba de todas estas irregularidades que han pasado. Ya desde el año pasado lo viene diciendo, habla de ilegitimidad, habla de un país donde no se respetan los derechos. No, y cuestionó directamente los dichos del Papa, la Sí, Iglesia Católica de una manera muy eclesial, Sí, ¿no? polite, pero Muy confrontó eclesial. efectivamente. Pero sí, yo no sé cuál va a ser la posición definitiva de la Santa Sede, pero tiene que haber un pronunciamiento claro. O sea, porque todo lo que ha dicho el Vaticano es como muy... Bueno, hoy se pronunció porque en los últimos días se conoció un documento que firmaron 20 expresidentes democráticos de la región. Está Lacalle de Uruguay, de la Rúa de Argentina, Frei de Chile, el expresidente de Costa Rica. Bueno, 20 expresidentes democráticos de la región en un documento firmado y criticaron al Papa y le pidieron que sea más claro a la hora de pedir diálogo en Nicaragua y en Venezuela, donde ellos consideran que no puede haber diálogo, donde hay una dictadura de una de las partes. Claro. Hoy el Vaticano, a través de su vocero oficial, contestó que ellos no van a interferir en la vida política de Pero perdón, Venezuela. quiero recordarles a todos ustedes que el Papa en un momento quiso ser mediador y Maduro se lo sacó de encima. No fue bien recibida esa oferta de mediar. Digamos, no es que en un momento el Papa no quiso meterse un poco más. Lo que pasa es que después Bueno, pero una atisbó cosa- y vio que no hay lugar para nada. Pero ahí. una cosa es mediar y que te rechacen la mediación, otra cosa es tomar posición frente a esto, ¿no? Clara y nítida, cosa que el Papa no ha hecho. Y respecto de la OEA, debo decir también que la OEA viene un poco ralentada Viene en la lenta. posibilidad en la obligación, me parece a mí, de aplicar la Carta Democrática. Sin lugar a dudas, hay muchos cuestionamientos en relación a este Pero cambiaron los Bien. gobiernos de la región Esperen, también. tenemos que hacer Ahora una cambió tanda. mucho. Yo les hago dos preguntas que dejo sembradas y después de la tanda. La primera es, ¿cómo imaginan, ustedes se van a dormir seguramente o cuando pasean y dejan su rutina habitual y en algún momento fantasean con la vuelta a su país? ¿Cómo es esa escena fantaseada de vuelta al país? ¿Cómo creen que terminaría el ciclo de Maduro? Y que nos cuenten también qué hablan por teléfono con sus familiares, qué es lo que ellos viven ahí y cómo se vive la cotidianeidad, el acceso a las cosas, a los productos que hay o que faltan en los supermercados, cómo es la vida cotidiana hoy allí en Venezuela. Lo primero es que, Graciela, quiero que recuperes tu pregunta en el corte a los chicos en relación con Hugo Chávez. Hacelo. Mi pregunta es distinto el recuerdo y la posición de la opinión pública mayoritaria respecto de Chávez en relación con Maduro? Si hay un corte entre uno y otro. Yo creo que no. Coincido con muchos investigadores venezolanos que hablan de la era chavista, que comienza en el 98 y se desarrolla hoy, porque hay una continuidad en las políticas. Ahora, por supuesto hay una radicalización y hay una profundización de la crisis producto de las políticas anteriores. Lo bueno, creo yo, de que poder verlo así, poder ver los 20 años, es que uno ve el momento de oro del chavismo, donde el dólar estaba absurdamente alto, donde expropió la mayoría de las empresas y de las tierras que hoy en día... al barril. Sí, al barril Sí. de petróleo. Y que esa inversión social hoy en día no existe, no se sabe cuánto fue, no se sabe cómo además funcionó. la pequeña industria que efectivamente tenía Claro, Venezuela. pero hablamos, por ejemplo, de educación y de salud, que fue como la bandera del chavismo en su momento, y hoy en día nada de eso existe, y no hay registros del impacto que tuvo, ni de cuánto dinero se gastó, ni de lo que le Está costó a bien, los pero venezolanos. Existió. Existió como existe cualquier medida que busca ganar un referéndum.
Porque además, si uno ve las elecciones, ve también las misiones sociales cómo coinciden con los momentos electorales del chavismo. Por supuesto, Chávez es resultado de nuestra historia y eso es innegable. Pero como también es innegable la crisis producto de las malas políticas que se ejecutaron. Hoy Venezuela tiene 87% de la población bajo la línea de pobreza. Así es. De ese 87, 61 vive en situación de extrema pobreza, o sea, vive en la marginalidad social y absoluta. En resultados educativos, Venezuela no participa en ninguna prueba de evaluación internacional y no sabemos cómo les va, pero externamente se ve que no ha mejorado mucho ni la calidad ni la inclusión educativa. Y en cuanto al sistema de salud, o en cuanto a la salud pública, en Venezuela han comenzado epidemias de enfermedades que hace años estaban erradicadas en la región. Digamos, incluso para la Organización Mundial de la Salud, Venezuela pasó a ser algo peligroso en cuanto a las epidemias de enfermedades como el cólera u otras que ya estaban erradicadas. Sin duda, es un Estado fallido, sin lugar a duda en la actualidad, por supuesto. Hablar, lo que decimos en el corte, el 70%, Chávez rescató el 70% de esa población pobre, no rescató nada. Chávez lo que hizo fue utilizar a un 70% de una población a la que luego no le dio soluciones. O sea, el tema de la salud, el tema de la educación, no se solucionó. Como decía Constanza, eran pañitos electorales, era campaña. Bien, nos quedan 4 minutos. A ver si usamos un párrafo o lo que quieran. Las últimas conversaciones telefónicas con gente allegada a ustedes allá con respecto a la vida cotidiana. ¿Qué se consigue? ¿Qué no se consigue? Bueno, yo hablo con mi mamá todas las semanas y es un ejercicio de paciencia y de contención porque está todo el tiempo narrando la comida que tiene, lo que le falta, qué hace para conseguirla. O sea, es una cotidianidad. ¿Qué hace para conseguir qué cosa, por ejemplo? A ver. Cualquier cosa. O sea, ya no, tú no sales para allá a decir, voy a comprar 1 kilo de harina. Sales a ver, bueno, tengo esta plata, tengo que gastarla, porque si no, mañana me puedo comprar, no sé, un caramelo. Y voy a ver qué consigo. Se derrite realmente. ¿Cuál es la inflación? 7 dígitos. De 7 dígitos. Se Sí, te derrite totalmente. el dinero en la mano. Y no solamente eso, hablamos de una cotidianidad sin luz, de una cotidianidad sin agua, de una cotidianidad donde, por ejemplo, mi mamá sale hasta las 2 de la tarde porque el nivel de violencia cotidiana no le permite desarrollar actividades del día a día, visitar una amiga, hacer alguna otra cosa. Entonces, por ejemplo, mi mamá, una de las cosas que hace es consigue algo comestible, lo compra, llega a la casa y ve en internet qué puede cocinar con eso. Porque ya no se puede escoger. Y digamos, compras lo que hay, después ves cómo se cocina. Y después ves cómo eso. se cocina. O sea, adiós tradiciones familiares. O sea, el tema de los alimentos no es solamente un tema de lo básico. También tiene que ver con lo que es uno, con sus rituales, con lo que le gusta. Entonces, es una cotidianidad absolutamente en sobrevivencia que busca, como, bueno, abrirse paso, o sea, qué sé yo, darse ciertos gustos que terminan siendo hacerse, no sé, un ponqué. Un ponqué, ¿no? Un budín. Un budín. Un budín. Un budín. Entonces, bueno, es una cotidianidad muy difícil. Y vos un poco, además de psicóloga, conteniendo a tu madre que... Y sí, y es difícil porque, claro, tú te quedas como con la imagen de, bueno, ya yo ni mandando plata mi familia puede solventar. ¿Pero pueden remesar ustedes dinero desde acá? Podemos remisar con mucha dificultad. Te pregunto a vos lo último, para no agregar... Es clarísimo. ¿Cómo ustedes en algún momento sueñan con la vuelta? ¿Cómo se imaginan esa vuelta a Venezuela? ¿Y cómo imaginan, si es que lo imaginan, un cierre de esta etapa de Maduro? ¿Cómo es esa fantasía que ustedes deben tener? Yo empiezo por el final. Dale. Yo veo el cierre de la etapa Maduro, de la etapa chavista, madurista, lejano todavía. No va a ser muy sencillo. Yo creo que el regreso a Venezuela va a ser una Venezuela bastante deteriorada, o sea, más deteriorada de lo que está ahora. Venezuela va a necesitar una reconstrucción de largos años. Va a ser muchísimo el tiempo. Es un país donde la salud no existe ya. Donde los profesores universitarios se fueron. Donde los estudiantes universitarios también se fueron. Donde los médicos se fueron. Entonces va a ser muy complicado ese proceso de reconstrucción nacional. Les agradezco muchísimo haber Muchas venido gracias hoy a al ti. programa.